Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día 72. Hoy vamos a estar considerando los últimos dos capítulos de Primera de Juan y la segunda epístola de Juan en su único capítulo. El capítulo 4 sigue el pensamiento del previo capítulo sobre los anticristos de su tiempo. En los primeros 6 versos, Juan explica el espíritu de anticristo en contraste al espíritu de Dios. Aunque Juan menciona en el primer verso que se deben probar los espíritus, deben notar que la forma de probar los espíritus es mediante su manifestación en lo material. Recuerden que Juan está refutando los argumentos del gnosticismo, cual solo enfocaba en lo espiritual o intelectual. De esta manera, Juan insinúa que el estado espiritual de los individuos se hace aparente en la manifestación material. En este caso se enfoca en las palabras de los falsos profetas. Juan distingue el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo mediante la confesión de cada uno en cuanto a la persona de Jesús. Todo el que confesare que Cristo vino en la carne es de Dios. Todo el que negara que Cristo vino en la carne es del Anticristo. Debemos notar que este argumento es similar al argumento de Pablo en 1 Corintios 12:3. Ninguno de los argumentos son absolutos, pero eran sustanciales para los tiempos y las ocasiones en las cuales fueron dadas. En este caso, donde Juan argumenta contra el gnosticismo, este discernimiento era suficiente. Juan refuerza su argumento en los versos 4 al 6 con la observación de la victoria de los santos sobre el espíritu del anticristo mediante la llenura con el espíritu de Dios. Noten en el verso 5 cómo Juan define a los falsos profetas como siendo del mundo todavía. En el verso 6, Juan asemeja el espíritu de Dios con el espíritu de verdad y el espíritu del anticristo al espíritu del error. Quienes oían el mensaje de Juan, los demás creyentes, eran de Dios. Los que no los oyeran, no eran de Dios y estaban aún en el error. Los versos 7 al 21, mirados repentinamente, parecen cambiar el tema por completo a la consideración del amor, ya que el segmento incluye 27 referencias al amor. Sin embargo, a mayor profundidad, este segmento es una extensión del tema del Espíritu de Dios y un argumento contra el espíritu del error. El espíritu del error y del anticristo, cual Juan acaba de explicar en la apertura del capítulo, eran con respecto a la humanidad o encarnación de Jesús. Quienes negaban la encarnación de Jesús como Hijo de Dios estaban en el espíritu del error. En este segmento, Juan afirma que los creyentes están en la verdad, en el Espíritu de Dios, explicando que el amor de Dios hacia ellos fue manifestado en el envío de Jesús al mundo en forma corporal. Los versos 7 y 8 son una amonestación para amarse los unos a los otros, porque amor es el carácter de Dios. Si conocían a Dios y deseaban ser como Dios, necesariamente tendrían que amarse los unos a los otros. Noten los versos 9 y 10, donde Juan explica la manifestación del amor de Dios mediante la encarnación de Jesús. Juan explica al igual que Dios no envió a Jesús porque los creyentes le habían amado primero, sino que los creyentes pudieron amar porque Dios primero los amó y envió a Jesús por ellos. Lo que Juan está intentando con esta explicación es deshacer la falsedad de quienes decían que los cristianos inventaron la deidad de Jesús por su celo de Dios y el deseo de conocerlo más. Entonces, en el verso 11, Juan amonesta a los creyentes a amar de la misma manera que Dios los ha amado. Los versos 12 al 17 contienen 3 verdades claves. Primeramente, como se nota al principio del verso 12 y en los versos 14 y 15, Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios para salvarnos. Segundo, los que permanecen en Dios permanecen en el amor, por cuanto Dios es amor. Tercero, que el amor es una manifestación del Espíritu de Dios en el creyente. Noten el verso 13, donde Juan menciona que conocemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. La iglesia primitiva fue privilegiada en ver grandes milagros y sanidades junto a la manifestación del Espíritu Santo en diversos dones y ministerios. Sin embargo, Juan no menciona ninguno de ellos como señal del Espíritu Santo de Dios en el creyente, sino el amor. En esto se parece al argumento hecho por Pablo en 1 Corintios 12 y 13, donde Pablo enfatiza la preeminencia del amor sobre el uso de los dones. Los versos 18 y 19 hablan sobre la seguridad de estar en Dios y tener a Dios en uno. Jesús es el perfecto amor, cual echa fuera todo temor. El que teme no ha sido perfeccionado en amor, queriendo decir que no ha conocido lo suficiente a Dios ni a Jesús, por lo cual teme sobre su estado espiritual, sin saber si el Espíritu de Dios está en él.
Los versos 20 y 21 hablan sobre la convicción que trae el amor. El amar a Dios de verdad, amaremos a nuestros hermanos. Pueden notar el inclusio en el cual Juan encierra un pensamiento con semejantes palabras al principio y al final, desde el verso 12 al 20. El verso 12 empieza con nadie ha visto a Dios jamás, una referencia a Juan 1:18. El verso 20 pregunta ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La respuesta se encuentra en la manifestación del amor. El verso 21 resume este pensamiento. El capítulo 5 inicia con el resumen de lo hablado en el previo capítulo. Aquí Juan añade el elemento de la fe a su discurso. Los que creen que Jesús es el Cristo es una forma griega de Mesías, son nacidos de Dios. Noten la referencia a Dios como el que engendró. Esto es una referencia a Dios como Padre y a los creyentes como hijos. Recuerden aquí Juan capítulo 1, verso 12. En el verso 2, Juan explica cómo medimos el amor hacia los demás, diciendo que es mediante el guardar los mandamientos de Dios. En el verso 3, vuelve al tema de amar a Dios cumpliendo sus mandamientos. El argumento entre los versos es que en cumplir los mandamientos de Dios porque le amamos, estaremos manifestando el amor hacia los hijos de Dios. Los versos 4 y 5 hablan de la constancia de la fe en vencer al mundo. Noten que la victoria sobre el mundo viene mediante la fe en Jesús como Hijo de Dios, enviado al mundo. Juan no se ha olvidado de su argumento sobre el espíritu del error, cual mantiene a la gente en el mundo de perdición. Quienes vencen al mundo son aquellos quienes creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los versos 6 al 12 explican el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús en la vida del creyente. En el verso 6, Juan explica que Jesús vino mediante agua y sangre y no solo de agua. Aunque esto parece ser confuso y se ha explicado de varias maneras, lo probable es que Juan está haciendo referencia al nacimiento de Jesús y a la muerte de Jesús. En Juan 3, Jesús tiene una conversación con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, durante el cual Jesús le explica que es necesario nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento de agua es el nacimiento natural en ese contexto. Por lo tal, podemos asumir que Juan se refiere al nacimiento de Jesús en el verso 6. Su referencia a la sangre entonces indicaría su muerte. Esto era punto de contención por cuanto algunos falsos maestros no aceptaban que Jesús, siendo Dios, hubiese muerto. Deben notar que algunas traducciones eliminan aspectos de los versos 7 y 8, mientras que otras traducciones de la Biblia los eliminan por completo. En el verso 7, Juan menciona 3 testigos quienes dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El testimonio de estos 3 es fiel y verdadero, pero su testimonio se da en o desde el cielo. El testimonio del Padre se dio en 2 ocasiones en los Evangelios. El primero fue en el bautismo de Jesús. El segundo fue en el monte de la transfiguración. En ambos casos, Dios Padre da testimonio que Jesús es su Hijo amado. El testimonio del Verbo desde el cielo es que estaba sentado a la diestra del Padre, habiendo cumplido su obra redentora. En el monte de la transfiguración, su testimonio celestial se dio a conocer en que hablaba con Moisés y Elías, profetas de la antigüedad, quienes solo pudieran existir en lo espiritual o eterno. El testimonio del Espíritu Santo, al igual, se da a conocer en el bautismo de Jesús, cuando desciende sobre él en forma de paloma. En el verso 8, Juan menciona 3 testigos en la tierra. Los 3 testigos en la tierra son el Espíritu, el agua y la sangre. El testimonio del Espíritu en la tierra se da a conocer mediante su manifestación entre los creyentes, comenzando en Pentecostés y, como Juan acaba de explicar, en la manifestación del amor por los creyentes. El testimonio del agua, manteniendo el contexto, tendría que ser el nacimiento de Jesús. Lo probable es que Juan estuviera al tanto de los evangelios de Mateo y Lucas, cuales definen con lujos de detalles los eventos del nacimiento de Jesús. Dentro de un siglo después de esta escritura, unos falsos maestros comenzarían a enseñar que Jesús era Dios, pero que nunca nació, sino que simplemente apareció sobre la tierra. El testimonio del nacimiento de Jesús entonces es importante en este verso. Finalmente, el testimonio de la sangre. Esto puede interpretarse en 2 maneras, igualmente eficaces. Primeramente, el hecho de que Jesús actualmente murió sobre la cruz del Calvario.
Los 4 evangelios graban la muerte de Jesús sobre la cruz. El testimonio de la iglesia primitiva era que Jesús murió sobre la cruz y resucitó al tercer día. La muerte de Jesús sobre la cruz es necesaria para el cumplimiento del evangelio. De otra manera, no hay salvación para el hombre. Segundo, el testimonio de la sangre de Cristo, en la misma manera que la sangre de Abel, es mencionada como clamando desde la tierra en Génesis 4:10. Esto también se explica en Hebreos capítulo 12, verso 24. Los versos 9 al 12 hacen una comparación entre la manera que los testimonios legales de los hombres eran recibidos en las cortes, siendo de al menos 2 personas, y la manera en la cual se debiera recibir el testimonio de Dios, siendo por 3 en el cielo y 3 en la tierra, sobre Jesús. El testimonio sobre Jesús. La conclusión de Juan es que Jesús es ciertamente el Hijo de Dios, comprobado por los testigos mencionados en los previos versos. Traducciones cuales excluyen estos versos necesariamente denigran el argumento de Juan. Los versos 12 al 15 concluyen el argumento. Siendo que Jesús es el Hijo de Dios y su testimonio es verdadero, los creyentes han recibido vida eterna mediante el Hijo. Las palabras de Juan han sido para instar a los creyentes a mantener su fe en el Hijo de Dios y en el nombre de Jesucristo. Los versos 14 y 15 mencionan que la confianza de la vida eterna se nota mediante la relación con Dios en la oración. Dios oye las peticiones y contesta conforme a su perfecta voluntad. Los versos 16 al 20 han sido punto de contención entre intérpretes de la Biblia. No obstante, debemos mirar su interpretación en su debido contexto. Dado que los versos 13 al 15 acaban de explicar la dádiva de Dios para los que confían en su Hijo, como siendo la vida eterna, la muerte referenciada en versos 16 y 17 probablemente sería en contraste a esta vida eterna. Al mirar el texto en este contexto, Juan está indicando cómo mencionó a la apertura de su epístola, que los creyentes a veces caen en el pecado, pero hay gracia y perdón si se arrepientan. Esto es a lo que Juan aparenta aludir en el verso 17. Utilizando el contexto del final del verso 18, junto con las palabras del verso 19, podemos interpretar el pecado de muerte mencionado en el verso 16 por 2 distintivos. Primeramente, la práctica continua y voluntaria del pecado, lo cual es señal de estar aún en el mundo y bajo la influencia del maligno. Segundo, se puede interpretar como el pecado de negar la fe o abandonar la creencia en Jesús como Hijo de Dios. Recuerden el argumento sobre el espíritu de Anticristo. Aunque parezca difícil este concepto, debemos recordar lo escrito por Pablo en 1 Corintios 5:5 y 1 Timoteo capítulo 1 versos 20, en los cuales menciona que entregó a individuos a Satanás con la esperanza de que se arrepintieran en el futuro. Juan seguirá este pensamiento en su tercera epístola cuando amonesta a los creyentes a separarse de quienes no compartían la fe en Cristo Jesús. La epístola termina con la reafirmación de Jesús como Hijo de Dios y la salvación mediante la fe en Él. Noten en el verso 21 una breve referencia a los ídolos, lo cual posiblemente se ha incluido en el contexto del pecado de muerte. Juan concluye su epístola con un simple amén. La segunda epístola de Juan tiene todas las evidencias de haber sido escrita por el apóstol Juan, dado su similitud al Evangelio de Juan y a la primera epístola de Juan. Es probable que la epístola fuera escrita cerca de su primera epístola, ya que trata algunos de los mismos temas. La carta está a falta de los elementos formales de una epístola, pero el contexto de la misma nos da a entender que esta carta era bastante informal porque Juan esperaba hablar con el recipiente de la carta en persona, como vemos en el verso 12. Juan dirige su segunda epístola a la señora elegida y a sus hijos, lo cual ha sido debatido por intérpretes de la palabra. Algunos han interpretado el término señora elegida como una metáfora para una de las iglesias a cual Juan les escribe. No obstante, el contexto de la epístola no parece favorecer tal interpretación. Lo más probable es que la señora elegida sea una referencia a una mujer prominente entre una o más iglesias, es decir, que la mujer estuviera ocupando como mínimo el ministerio de diaconisa. Es posible que estuviera sirviendo como pastora o hasta episcopos o supervisora de varias iglesias en los hogares. De todos modos, la mujer era de alguna importancia en la selección de oradores y predicadores en las congregaciones. La epístola comienza con la salutación informal del anciano, un término adoptado por Juan, a la señora elegida y a sus hijos.
Como mencioné en la introducción, es probable que Juan le escribe esta epístola a una mujer en particular quien tuviera alguna prominencia entre una o más iglesias. Juan menciona que escribe de parte de todos quienes andaban en la verdad. Esto es una referencia a la importancia de sus palabras en la epístola. El verso 3 es una breve impartición de la paz, costumbre entre los escritos de los apóstoles. Los versos 4 al 6 hablan particularmente de los que pertenecían a la iglesia de tal señora. Primeramente, en el verso 4, Juan le elogia por haberse encontrado de algunos de los hijos de la señora andando en la verdad. No nos es aparente si son hijos según la carne, pero la indicación parece ser a los mismos hijos del verso 1, siendo estos creyentes de su iglesia o bajo su autoridad. Lo probable es que Juan se hubiese encontrado con evangelistas y maestros quienes salieron del ministerio de la señora. Esto se usará como un contraste a los mencionados en el próximo segmento. En los versos 5 y 6, Juan menciona lo hablado en su primera epístola sobre el amor, lo cual indica que las dos epístolas fueran escritas alrededor del mismo tiempo. Noten la referencia al amor como el mandamiento de Dios. Los versos 7 al 11 son en referencia a los falsos maestros, similar a como son mencionados en su primera epístola como quienes negaban que Jesucristo había venido en la carne. Juan menciona que tales son engañadores y anticristo. En el verso 8 le amonesta a velar por el bien de quienes se habían salvado bajo su ministerio para que no se dejaran llevar por la falsa doctrina. Semejante a su primera epístola, Juan menciona que quienes se apartaban de la fe no eran de Dios, pero quienes perseveraban en la fe eran de Dios. Los versos 10 y 11 tratan acerca del hospedaje de los falsos maestros. Los maestros y evangelistas cristianos eran hospedados en hogares de otros creyentes en las ciudades donde viajaban. Los gnósticos también practicaban tal costumbre y se prestaba el asunto para confusión entre los creyentes. Juan amonesta a la señora a tener cuidado con hospedar a maestros desconocidos, no fuera a ser que en hacerlo facilitara el avance de falsas enseñanzas. Noten en el verso 11 cómo Juan define que hacer tal cosa es ser partícipe de las malas obras de los falsos maestros. La epístola termina con la observación de que la epístola era breve por cuanto Juan deseaba ir a verlos todos prontamente. En su reunión cara a cara, Juan pudiera hablar a mayor profundidad sobre los temas mencionados en la carta. Lo probable es que supo de un asunto emergente en el cual vio necesario enviar tan breve nota, pero que trataría el asunto personalmente al pasar de poco tiempo. El verso 13 envía un saludo de los hijos de la hermana de la señora, también llamada elegida, quienes probablemente estuvieran sirviendo en la iglesia en Éfeso, donde Juan estaba. El saludo de parte de los sobrinos y no de la hermana sugiere que la hermana no estaba presente en Éfeso o que hubiese partido con el Señor, ya que es llamada elegida. De todos modos, los sobrinos de la señora le envían saludos. Juan termina la epístola similar a su previa epístola con un simple amén. Esto ha sido el final de Primera de Juan y la consideración de Segunda de Juan. Esperando les sea de provecho. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.